اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la clase anterior habíamos hablado de los caminos que nos permiten llegar a Dios y dijimos que si el objetivo en la vida es el lograr la cercanía de Dios y finalmente el encuentro con Dios, el poder vivir en Dios, el poder vivir una vida dedicada a Dios, bajo la luz de Dios, bajo la guía de Dios, en obediencia de Dios, entonces tenemos que conseguir la forma de llegar a Él. Y la forma de llegar a Él es a través de los caminos. Habíamos dicho en aquel momento que existen muchísimos caminos, de tal modo que uno debería elegir el camino que más es acorde a su naturaleza y a sus posibilidades y a sus potencialidades. De hecho, en cuanto a la cantidad de caminos, creo que en algún momento dijimos que en algunas narraciones aparecen que at-turuqu ila Allah bi'adadi anfas al-khalaiq, que significa los caminos hacia Dios son de la cantidad de personas, de individuos, o sea, como queriendo decir que cada individuo tiene su propia forma de llegar a Dios. Por lo tanto, uno tiene que tratar de conocer su propia naturaleza y, basado en esa naturaleza, elegir el camino y elegir la forma de transitarlo. De todos modos, nosotros vamos a dar algunos puntos que aparecen especialmente en el Corán acerca de los caminos hacia Dios, y después ya cada uno de ustedes podrá ver cuál es el mejor camino, el camino más rápido, el camino que más está acorde a su naturaleza y sus posibilidades. El primer camino que es necesario tomar en cuenta es el camino del pensamiento, de la meditación, de la reflexión y de la argumentación de la existencia de Dios. O sea, si uno desea llegar a Dios, bueno, lo primero que tendría que hacer es tratar de meditar y de reflexionar sobre la existencia de Dios para que tenga una certeza mucho más fuerte en su corazón. Si hablamos de fe como esa creencia certera en el corazón después de haber conocido la realidad, después de haber percibido la realidad, después de haber comprendido que Dios existe y después de poder argumentar su existencia, entonces uno tiene que reflexionar sobre eso para poder fortalecer su fe. El tema del pensamiento es algo que aparece no solo en la cuestión de Dios, sino en todo. Uno, antes de sentir, debería pensar; antes de actuar, debería pensar; antes de cualquier tipo de conducta, debería pensar. El pensamiento y la reflexión son dimensiones fundamentales en la vida del ser humano, y sin pensamiento no hay forma de poder lograr el objetivo. De hecho, se habla tanto del pensamiento y se le da tanta relevancia al pensamiento en la cultura islámica, que el mismo profeta, cuando compara el pensamiento con la devoción y con la acción, digamos, que nos acerca a Dios, dice: Sa'atu tafakkurin khairun min ibadati sab'ina aman. Una hora de reflexión vale más que 70 años de adoración. O, por ejemplo, cuando hablaba de su compañero Abu Dar, decía: Aktharu ibadati Abu Dar o Abidar at-tafakkur. Decía, Abu Dar adora a Dios más que todo a través del conocimiento, de la reflexión. Por otro lado, sabemos que aquel que tiene tiempo para pensar tiene menos tiempo para pecar. Aquel que tiene tiempo para pensar tiene menos tiempo para hablar cosas que no tienen beneficio o que no sirven. Aquel que puede pensar puede analizar la realidad en vez de tener que aceptar una realidad sin ningún tipo de reflexión, simplemente por herencia cultural o por imitación. De hecho, cuando el Corán trata a las culturas, digamos, de dónde nos llega la cultura, recrimina a aquellos que la herencia cultural les llega por imposición de los padres
por imposición de los antecesores, digamos. Es por eso que uno es más independiente cuando piensa. El hombre que piensa y el hombre que reflexiona es el que tiene la capacidad de poder él mismo, por sus propios métodos, a través de su propio esfuerzo, decidir. Las decisiones basadas en pensamiento son decisiones firmes, son decisiones que no permiten el error, porque hubo pensamiento, porque hubo reflexión. El Corán dice, en cuanto a la argumentación de Dios, una forma de prueba que está basada en un pensamiento claro. Cuando vemos al mundo, vemos un mundo falto de consistencia en caso de que no haya un creador. Un mundo que no tiene un creador, si uno reflexiona en él, le falta todo. O sea, un mundo que no tiene un origen claro, que no tiene un comienzo claro, que no tiene una filosofía clara de existencia y una lógica de existencia, un objetivo de existencia, no tiene ningún tipo de consistencia. Y eso nos lo da la reflexión en el mundo. Dice, Ya ayuhan nas antum al-fuqara'u ila Allah. Oh gente, ustedes son los que necesitan de Dios, son los pobres ante Dios. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Dice, y Dios es el que, digamos, lo tiene todo. Dice, Ghani es el rico, digamos, el que lo posee todo, el dueño de todo y el que no le falta nada. Dice, y el alabado. Es decir, que a través de la reflexión y el pensamiento uno llega a la conclusión de que existe Dios. Y cuando uno llega a esa conclusión, entonces ya comienza a contactarse con Dios o a conectarse con Dios de una manera mucho más válida, mucho más positiva. Entonces, es fundamental esto del pensamiento. El segundo punto que también tiene que ver con el pensamiento es el pensamiento en las ayat, que dice el Corán, en los signos de Dios. En la teoría coránica y en la cultura islámica, nosotros creemos que todo fenómeno que uno percibe en el universo y el mismo ser humano, todo no es más que un signo de Dios, o sea, todo indica a Dios, no es más que una huella de Dios. Así como cuando el artista, por ejemplo, hace una obra y uno cuando ve la obra reflexiona sobre la capacidad del artista, sobre el arte del artista, sobre este sentido de estética del artista, sobre la manifestación de su arte. Y ve, por ejemplo, esa belleza, esa armonía. Entonces todo eso es un signo del arte del artista, es un signo o una huella que nos indica el poder del artista, el conocimiento del artista y de qué forma el artista tiene capacidad para poder hacer esa obra. Del mismo modo, el universo y todas las criaturas no son más que la obra de arte de Dios, es decir, que Dios como creador del universo, originador del universo, plantea su conocimiento, su sabiduría, su grandeza, su poder, su omnipotencia, a través de la misma obra que estamos viendo, porque nosotros no podemos tener un contacto directo, o sea, no podemos conocer personalmente a Dios. Entonces conocemos su obra, exactamente igual que la obra de un ingeniero, exactamente igual que la obra de un arquitecto o de un artista, como vengo diciendo. Cuando uno, por ejemplo, lee un libro, sabe la persona que escribió el libro de qué está hablando, o sea, qué conocimientos tiene ese hombre, carga ese hombre. Entonces, así como a través de la lectura de un libro podemos llegar a conocer al autor, así como a través, por ejemplo, de escuchar una poesía podemos saber de qué, digamos, se trata el poeta, o sea, quién es ese poeta, qué es lo que tiene ese poeta. Del mismo modo, los signos, dice el Corán, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, los que recuerdan a Dios estando parados o sentados, wa ala junubihim o acostados, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, y piensan en la creación de los cielos y la tierra. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, Dios, no has creado esto sin sentido. Subhanaka faqina adhaban nar, dice, enaltecido seas, digamos, alabado seas, permítenos, digamos, protégenos del fuego infernal o del castigo del fuego. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.